una producción de Noctare Media. La Universidad Nacional Autónoma de México no es solo una institución, es una ciudad dentro de otra ciudad, un coloso de piedra volcánica que respira por cuenta propia, heredera del linaje de la Real y Pontificia Universidad de 1551 y renacida como la Universidad Nacional Autónoma de México en 1910. Hoy en día se alza como uno de los faros intelectuales más importantes de habla hispana y patrimonio de la humanidad. Es el orgullo de una nación, el lugar donde la razón y el arte intentan explicar el universo. Pero existe una regla ineludible. Cuanto más intensa es la luz del conocimiento, más densas son las sombras que proyectan en sus rincones. Al caminar por sus pasillos, vemos la grandeza de los murales y la vida académica, pero eso es solo la superficie. Debajo de la reserva ecológica y los cimientos de las facultades, existe una historia paralela que no aparece en los libros oficiales. Una historia que solo es secreto a voces. Hoy nos adentraremos en las grietas de la máxima casa de estudios, descendiendo por un iceberg de secretos que la institución ha guardado celosamente. Esta noche, en Noches de Terror, hablaremos de territorios autónomos, donde la ley se detiene y comienzan las reglas no escritas, relaciones con el crimen organizado y la existencia de grupos con fines políticos perversos. Escucharemos los ecos de las tragedias sucedidas en el estadio universitario y cuyo luto aún impregna el estadio. Pero la oscuridad aquí no solo es humana. Se dice que entre la lava del Xitle se han recuperado materiales que no corresponden a este mundo. Avistamientos sobre los corredores de Ciudad Universitaria que sugieren que no somos los únicos observando el campus. Cuestionaremos también los límites de la ciencia, recordando laboratorios donde se intentó hackear la realidad misma y al hombre que estuvo a punto de lograrlo, antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una de las incógnitas más grandes de la física y la psicología moderna. Y en lo más profundo, tocaremos lo que nadie quiere admitir, la posible procedencia de ciertos materiales de estudio en las áreas de salud, historias de restos humanos que llegan sin nombre y terminan en vitrinas, conectando la vida académica con el abismo de los desaparecidos. Prepárate porque lo que creías saber sobre la Universidad Nacional Autónoma de México está a punto de cambiar. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast favorito, Noches de Terror, y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy buenas noches, aquí de vuelta. Y hay gente encabronada porque no subimos episodio, güey. Ya me llegaron como 3 mentadas de madre ahí al chat. Pero no, muchas gracias, de verdad. Es bueno saber que hay gente pendiente de este proyecto. Ni siquiera fue un descanso, me gustaría decir que me fui de vacaciones o algo. Pero la realidad es que, y como muchos saben, nosotros no nos dedicamos de tiempo completo a esto. Entonces, pues tuvimos ahí como actividades extras o que tuvimos que atender, vaya, para nuestros respectivos trabajos. Entonces, fueron actividades bastante, pues, que improvisadas, o bueno, no quiero decir improvisadas, pero que salieron de repente, al menos en mi caso. Creo que tú ya lo tenías como un poquito programado, pero también ahí no, de repente la carga de trabajo no nos da maniobra para, pues justo continuar con
con la grabación y escribir o investigar temas para traerles, pero ya estamos de vuelta y se vienen episodios muy interesantes, empezando por el del día de hoy, Eric, que pues vamos a estar hablando de uno de los temas más, no sé si decir, es que no es tendencia porque realmente ya lleva mucho tiempo, perdón, sino es que prácticamente todo este año se ha hecho ahí como una especie de como de apogeo referente a los temas oscuros y turbios que suceden en la UNAM, que no son pocos, ¿eh? O sea, déjenme decirles que muy seguramente esta solo sea una primer parte de una serie de episodios enfocados en la UNAM, porque hay muchísimo, muchísimo material. Entonces, no sé, Eric, si quieras decir algo más antes de comenzar o nos vamos yendo No, no, tendidos, no, que hay sí quiero, material para largo, güey, o sí, sea, de no, sí verdad. quiero hacer aquí una pequeña creación. Estoy a punto de volverme loco con el tema de trabajo y eso, pero retomando lo que tú decías de que últimamente está en apogeo el tema, repito, y solamente voy a repetir la idea que dije, no, no voy a repetir lo de estar interrumpiendo en el episodio como, como en Tlatelolco. Cuando se empieza a hablar de un tema, la gente se siente en confianza de expresar sus ideas, de contar sus historias, de, ¿cómo decir?, avivar el conocimiento de estos temas que muchas veces no se hace porque pues hay cierto tabú, ¿no? Cuando hablas de estas cosas como de, no, estás loco, de eso no se debería de hablar, te puedes meter en problemas y todo esto. Pero mientras más gente comienza a hablar de estos temas, más se van normalizando, más historias salen y podemos tener un recopilatorio más grande de todas estas historias. Que aparte de todo, a ver, lo que viene aquí en este episodio no son leyendas urbanas, son cosas que se pueden constatar La gran mayoría, sí. con notas periodísticas, con noticias, simplemente con ir al lugar puedes constatar varias cosas. Digo, ya vienen ahí ciertas cosas que son más justo como leyendas urbanas y esto, pero que si por algo se habla de ellas, debe de tener alguna razón, ¿no? Sí, justo. Definitivamente creo que este episodio en concreto está más enfocado en la realidad. También digo, es válido, si no creen en estas cosas, pues es válido decir yo no creo, ¿no? O simplemente pasar del contenido. Al final del día, Noches de Terror es un espacio, perdón, para que tanto nosotros podamos investigar y platicar de estas cosas que la neta están bien interesantes, pero también para que algunos o la gran mayoría de ustedes, si creen en esto o si les pasó algo, se puedan acercar y puedan platicar de ello aquí. De verdad, eh, vamos a tener foro siempre para ustedes. Ya saben, ahí tenemos el formato de Llamando al Más Allá. Aquí no somos quienes para juzgar, al contrario, nos gusta mucho que nos platiquen sus anécdotas. Entonces, bueno, si alguno de ustedes estudió en la UNAM o conoció a alguien que estudió en la UNAM y le pasó algo raro, estaría súper chido que nos comenten ahí, vaya, abajito en la caja de comentarios, estas experiencias. Y ahora Nosotros lo que sí, queremos hacer hoy es sembrar una semillita de duda y de apertura a que se sigan contando estas historias, ¿va? es Pues prácticamente correcto. Y es eso. ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema. Y esto no es novedad, de hecho, la realidad y se puede decir que hasta hay un estereotipo ya muy marcado en la sociedad de que muchos de los, y ojo, no estoy diciendo de todas las facultades, pero específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras, em, se tiene esta imagen del estudiante marihuano, ¿no, Eric? Es muy común, por ahí hasta está el cliché, por así si quieren decirlo, de que todos los estudiantes de filosofía y letras se parecen a León Larregui, al menos en su forma de ser, güey, de hablar y de consumir este tipo Sustancias. de sustancias. Pero fíjate que últimamente, y sobre todo yo creo que en esta última década, este pedo se ha estado tornando bien turbio. Y vamos comenzando con este primer tema del iceberg, que pues es la venta de sustancias ilegales y del tráfico de estas sustancias justamente en Ciudad Universitaria. Ojo, este iceberg, si bien es de la UNAM, recordemos que la UNAM no nada más es Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria es donde justo más se puede ver esto y no nada más los estudiantes, al ser un
lugar muy grande, hay algunas áreas que son de paso común, entonces si tú vas caminando, esto lo puedes ver como sin nada, sin ningún tipo de problema, no necesitamos ir muy lejos, basta por caminar hacia los frontones o hacia las islas, las famosísimas islas de Seúl. No sé si tú has ido, Eric, No, alguna vez te has dado una vuelta por allá. Es un Seúl la he lugar visto de lejos, pero jamás me he adentrado a y, pues, obviamente yo soy de la casa, contraria de la casa buena, yo soy te politécnico. van a mentar la madre, güey. Siempre va a estar ese debate, ¿no? Pero, o sea, independientemente de eso, es un mame, o sea, y siempre ha sido un mame entre, universitarios y politécnicos. Pero, pues no, güey, o sea, yo la verdad es que jamás he tenido necesidad de ir a CEU justo por lo mismo, porque, pues, yo mientras estudié lo hice en el Politécnico. Entonces, lo conozco de lejos, obviamente lo he visto, cuando he ido al sur de la ciudad, güey, es inmenso, o sea, Ciudad Universitaria es inmensa, o Es sea, muy grande, sí, ni de justo. cerca, y aquí sí, punto totalmente para la UNAM, Zacatenco ni de cerca le llega a CEU. En algún momento Zacatenco estuvo pensado para ser un Ciudad Universitaria 2. El tema es que, y si no tengo mal entendido, digamos, muchos de esos terrenos que se iban a ocupar no los terminaron cediendo, entonces ya no se pudo concretar, pero sí, de hecho se pensaba crear una ciudad politécnica, tal cual creo ese iba a ser el nombre. Desafortunadamente no pudo ser así, pero sí, la UNAM yo creo que es una de las universidades con el campus más grande, que en este caso sería Ciudad Universitaria, que abarca algunas partes hasta de bosque y volcán. Sí, Literalmente es, sí, 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 es, está muy es muy cabrón. imponente. Y sí, esto, vaya, se presta totalmente a que este tipo de actividades y comercio ilícito se den, pues, en sus instalaciones. Hay que recordar que la UNAM cuenta, y vaya, lo dice en su nombre, cuenta con, la autonomía del gobierno, no tanto, o sea, no tanto del gobierno, sino de la parte, académica De la SEP y no pertenecen a la SEP tal es cual, ¿no? correcto. Pero fíjate, y yo lo al menos desde afuera lo percibo como que sí abusan de esta autonomía para justo impedir cosas tan sencillas como la entrada de la policía. Entiendo que esto tiene que ver con el movimiento del 68, que el gobierno abusó y pues literalmente entraban a los salones a detener y a llevarse a estudiantes, pero hoy en día, si lo vemos de esta manera, eso propicia que muchas personas o la gente que se dedica justamente a este tipo de cosas ilegales, abusen de esa autonomía para poder hacer sus fechorías, si así le quieres llamar, a plena luz del día y sin ningún tipo de repercusión. De hecho, vaya, lo turbio de este caso, que digo, empezamos con este porque es el más palpable, el que todo mundo sabe, pero nadie, absolutamente nadie hace nada, tiene que ver con eso, con que muchas de las autoridades, según los propios alumnos de esta institución, están coludidos con este tipo pues, de organizaciones que vamos a decir, por ahí, de la que más se habla que tiene control en esta zona es el cártel de Tláhuac, y hace sentido porque está en el sur de la Ciudad de México. Entonces, muchas de las autoridades están coludidas con este cártel y permiten el libre tránsito de este tipo de mercancías. De hecho, también, pues, los guardias de seguridad no hacen absolutamente nada cuando ven este tipo de comercio. De hecho, al contrario, están al tanto y tienen conocimiento, pero, pues, obviamente no intentan hacer nada al respecto. Es muy común ver este tipo de intercambios. Y un dato curioso ahí que da mucho, digamos, mucho enfoque o da fuerza a que hay cárteles de droga dentro de Ciudad Universitaria, es un acontecimiento que sucedió en 2018, en el cual, así en plena Ciudad Universitaria, 2 personas, se agarraron a balazos y, pues, tras haber, investigaciones al respecto, se encontró con que, pues, estos 2
hombres no eran de ninguna facultad, no eran estudiantes, no tenían matrícula y más bien se les vinculó con justo con el cártel de Tláhuac, ¿no? Entonces, imagínate, a ese grado llegan las cosas de que en Ciudad Universitaria haya una balacera. Es que es bien fácil para estas personas meterse a estos lugares porque justo como lo dices, o sea, no hay una presencia policíaca. Creo que sí tienen sus autoridades ahí como de repente haciendo recorridos y todo esto. Sí, los vigilantes. Ajá, pero obviamente pues no están facultados para tener las mismas acciones que los policías, ¿no? Entonces, y esto fue un gran punto de debate en aquel entonces, de si la policía debería de estar dentro de Ciudad Universitaria porque es un área muy grande. Y yo creo que ya después en otro episodio hablaremos de otros casos que incluso han costado trabajo resolverlos justo por lo mismo de que no dejan ingresar a la policía. Sí, 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 totalmente. Eso complica las cosas. De hecho, se liga bastante con el siguiente punto que tenemos para este iceberg. No sé si quieras decir algo más al respecto de este primer punto, Eric. No, 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 pasemos al No, pues siguiente. pasemos al siguiente y hablamos de, sí, de los grupos porriles. Seguramente algunos de ustedes, si es que estudian en la UNAM o en el Poli o prácticamente en cualquier universidad pública eh, de la Ciudad de México, hayan visto las pintas de estos grupos en los baños o también en las prepas y CCHs o escuchado pues sus porras distorsionadas. Ellos visten de jerseys de fútbol americano, pero no son atletas. Se mueven en manada, pero no son amigos. Se trata de el brazo armado de intereses oscuros dentro de estas instituciones educativas, pero en este caso vamos a hablar de los de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hablamos del porrismo, la cual es una herida que pues la UNAM no ha podido cerrar aún. Recordemos que estos grupos surgen como una especie de grupo de defensa a partir del movimiento de el 68. Sin embargo, hoy en día ya no están ni lejos de ser lo que en su momento o inicialmente eh, se atribuía a, ¿no? Ya totalmente se dedican a otras cuestiones y otras actividades. Y no hablamos de simples pandillas escolares, perdón, peleando por territorio. Aquí ya estamos hablando de grupos de choque entrenados para romper huelgas, intimidar alumnos y sembrar el caos cuando alguien de arriba dé la orden. Lo más inquietante no es la violencia que ejercen, sino la pregunta de que quién es quien realmente está financiando a estos grupos o quién les da los autobuses, las armas y petardos y la protección legal que muchos de ellos tienen. Entonces, Eric, yo creo que este es un tema que también seguramente tú viviste. A mí, claro que me tocó vivirlo en su momento en el CECIT, pero no sé, ¿tú qué opinas al respecto de estos Mira, grupos? yo en experiencia en carne propia solamente alguna vez sentí medio miedo, por así decirlo, con el tema de los porros, que fue justo cuando se hizo el paro grande del poli. No recuerdo el año específico, debió haber sido 2013, 2014, que recuerdo que cuando estalló todo fue así como de vámonos porque ahí vienen los porros. Esa fue mi experiencia más cercana, pero la verdad es que los porros de mi escuela, digo, Eran, yo fui eran a buen pedo, dice. pues no que fueran buen pedo, güey. Los porros eran los que estaban afuera del metro, Pero no se caguameando. metían con nadie, ¿no? O sea, tal vez no. Por lo menos yo nunca supe que hubiera como algún altercado ahí interno y cosas así. Sabía que de repente se iban y se peleaban con otras escuelas y así. Sí, a Eh, matarse, literal. sí, 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 sí. Pero ahí en la escuela jamás me pasó algo. Lo que sí te puedo decir es que conozco a una persona bastante cercana que es jugador o ha sido jugador de fútbol americano toda la vida y él fue porro, o sea, muchos años después de que terminó de estudiar y todo, siguió siendo porro y me ha contado unas cosas, güey, que los mandaban a
a golpearle literal a la gente que pues les hacía algo a los directivos o con los que tenían problemas, los mandaban a golpearlos, güey. Ok. Sí, 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 Eso estaba. está turbio, güey. Y es que justo, o sea, ¿quiénes son? Ya diste con el clavo, este carnal ya no era estudiante y seguía metido o involucrado en el porrismo. Y aparte, güey, es una persona de es poquitito más alto que yo, de mi tamaño, digamos, un 80, un 85, pero son como 4 cabrones míos de corpulencia, güey. O sea, es un güey Sí, son muy muy tochos, grande, güey. muy Sí, grande. sí, y justo eso. ¿Quiénes son realmente, o sea, una persona, un porro que realmente es, eh, a ciencia cierta no se sabe? O sea, muchos son estudiantes, de hecho se habla de que reclutan a estudiantes de nuevo ingreso, los cuales pues obviamente en ese momento están vulnerables y están buscando un sentido de pertenencia. Normalmente, de hecho, en tus primeros semestres de prepa o de uni es cuando más estupideces haces. Entonces, estos grupos se aprovechan para reclutar mucho a estos jóvenes. Y ya me siento bien ñor, güey, diciendo jóvenes, güey, pero pues Ya ya tienes vamos algunos para el tercer. ayeres que terminaste de estudiar, güey, entonces sí. Sí, güey, ya vamos para el tercer piso, güey, entonces, pues, ¿qué te digo? Y, pues, el núcleo puro y duro de estos movimientos no son estudiantes activos. De hecho, la gran mayoría ni siquiera pertenecieron a la institución. Algunos, eso sí, se les conoce como fósiles, también es medio un chiste muy local, no sé si en otros países, eh, lo manejen, pero básicamente un fósil es un estudiante que nunca pudo salir, que básicamente se quedó debiendo muchas materias y pasaron los años y los años y los años y pues se quedó ahí estudiando. En el poli actualmente es difícil que eso pase, las políticas, o sea, ya nada más te dan como 4 o 5 años para salir, si no sales en esos años te dan de baja, pero si mal no recuerdo, al menos hasta cuando yo estudiaba y tenía amigos que iban en CCHs, en prepas, en la UNAM todavía como que eran muy laxos con esos. De hecho, sí llegué a entrar al CCH Sur y al Azcapotzalco y sí veía a esas señores ya de grandes, güey, estudiando ahí. Entonces, una cosa bien rara. Esos De son mí los no vas a estar fósiles. hablando. Y pues algunos otros son tal cual mercenarios externos, jóvenes que pues viven en las zonas aledañas a pues a los planteles o que viven en barrios peligrosos, porque pues, sí, la gran mayoría de ellos son de lugares así medio conflictivos, entonces pues básicamente se dedican a eso, a ser mercenarios, si así lo queremos llamar, para, pues, aplicar control político en los grupos estudiantiles de huelgas, de paros, y se encargan justo de deshacer estos movimientos, como disfrazándose de ser, estudiantes y yendo a hacer desmanes, algo así como lo que acaba de pasar el 15 de noviembre aquí en la Ciudad de México, que la gente se estaba, pues, estaba protestando de manera pacífica y de repente llegaron unos güeyes con molotovs, a soltar putazos y demás. Básicamente esos son porros. Entonces, pues un grupo bastante curioso y sí da miedo. O sea, si te pones a pensar que llegue un grupo de 10 15 cabrones de metro 80 90 que pesan 100 120 kilos a romperte tu madre, pues básicamente estás muerto. Em, yo con el tema de porros, no, la verdad nunca tuve como algún problema, si te soy sincero. Lo que sí llegué a saber es que un año antes de que yo entrara al CECIT, justo en el 7-Eleven que estaba ahí afuera de la escuela, habían un grupo de porros, pues mató a un estudiante, me parece que era del bachilleres que estaba por ahí en esa zona. El chico llegó a esconderse ahí al 7-Eleven porque lo venían correteando y pues les valió, entraron y terminó muy mal la cosa. Entonces, sí, pues si ustedes están en prepas, en CCHs, en CCITs o estas escuelas donde hay presencia de grupos porriles, sí les recomendamos que pues no se metan en problemas y se alejen como de esas ondas, ¿no? Entonces, pues bueno, Eric.
¿Te Eh, parece si pasamos con el siguiente punto? sí, Vamos a subir o a bajar más bien un nivel en el iceberg y es turno de la tragedia del túnel 29. Corría el mediodía del domingo 26 de mayo del 85. El Estadio Olímpico Universitario, perdón, hervía y no solo por el sol de primavera, sino por la tensión de una final soñada, Pumas contra América. Se esperaba una fiesta, pero la advertencia y el descontrol convirtieron el Goya en un grito de auxilio. La capacidad del estadio había sido superada brutalmente. Con un aforo para 68,000 personas, ese día se calcula que había más de 90,000 almas intentando entrar. El caos se concentró en el acceso del túnel 29. La multitud empujaba desde la calle, ansiosa por ver el inicio del partido, sin saber que una decisión fatal ya había sido tomada metros más abajo. Para evitar que la gente invadiera la cancha, la policía cerró la reja de metal que estaba al final del túnel, pero nadie cerró la entrada. El túnel 29 se convirtió instantáneamente en una trampa mortal, prácticamente un embudo de concreto. La gente seguía entrando, empujando con fuerza y obviamente comprimiendo a quienes estaban hasta el frente contra los barrotes fríos de la reja cerrada. En cuestión de minutos, la presión humana fue tal que los pulmones dejaron de expandirse. Se escuchaban gritos y llantos, además del crujir de costillas, huesos, etc. Todo ahogado por el rugido de la afición que estaba ajena al horror que ellos celebraban el silbatazo inicial a solo unos metros de distancia. El saldo oficial de esta tragedia fue devastador. 8 personas perdieron la vida ese día, aunque cifras extraoficiales y según algunos testigos de este macabro evento pudieron haber sido más las víctimas, acercándose más a 50, que fueron pues asfixiadas y aplastadas, entre ellas varios menores de edad. Más de 70 personas resultaron heridas de gravedad y lo más escalofriante de todo, que el partido no se detuvo. Mientras los cuerpos eran alineados en la pista de tartán y los pasillos, el balón seguía rodando. La fiesta continuó sobre los muertos. Desde entonces, el túnel 29 quedó marcado. Dicen que la piedra volcánica del estadio tiene memoria. Los vigilantes nocturnos y el personal de limpieza evitan pasar por ahí solos. Aseguran que incluso en las noches más calurosas de verano, al entrar en ese pasillo la temperatura desciende de golpe, un frío antinatural que cala en los huesos. Se habla de lamentos que rebotan en las paredes cuando el estadio está vacío y sombras estáticas en las gradas cercanas, espectadores eternos que siguen esperando ver el partido que les costó la vida. Güey, esta es una de las historias más conocidas del ámbito paranormal de Ciudad Universitaria. Cualquier persona que haya ido al estadio así, de hecho, si no estoy mal, este túnel casi no se ocupa por lo mismo, güey. sí, estuvimos platicando hace poco con Edgar, ¿te acuerdas? Que nos Sí, comentó igual que él tuvo la oportunidad, me parece, de trabajar ahí como guardia de seguridad en alguno de estos eventos celebrados ahí en CU, y nos comentó que justo la vibra en este lugar está potente, así muy, muy cañón, que de repente cuando se llega a usar el túnel, la gente llega a ver pasar así sombras corriendo de reojo, o que se sienten mal así nada más de pasar. Sí, es un clásico, por así llamarlo, de temas paranormales sucedidos en CEU, y no es para menos. Estamos hablando de que fallecieron muchas, muchas personas. Yo, al momento de estar recopilando toda esta información para este episodio, me percaté de muchas personas en varios videos de YouTube que comentaban que la cosa no estuvo ni siquiera como cuentan las versiones oficiales, que en realidad hubo más muertos. Las cifras oficiales nada más dan 7 u 8 fallecidos, pero dicen que sacaban bolsas y bolsas y bolsas. Y lo más tétrico de todo esto es la indiferencia de las tanto de las autoridades como del recinto. O sea, estamos hablando que ya habían perdido la vida personas y el evento en ningún momento se detuvo, güey. Entonces, aparentemente era más lucrativo o no, más importante que se llevara a cabo un partido de fútbol que la vida de decenas de personas. no.
ahí te va. Suena feo, muy feo lo que voy a decir, pero fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, el continuar con el partido, porque se hubiera descontrolado más la cosa, güey. O sea, ¿cómo sacas a 70,000 personas del recinto No, bueno, teniendo un desmadre afuera? Vas a hacer más desmadre. Entonces, es que para eso existen, o sea, ahí se pasaron por los huevos. Entiendo que eran, ¿cuándo fue esto? en el 85. En el 85. Seguramente las normas y protocolos de protección civil, digo, es precismo del 85, entonces no estaban como que tan maduros, pero aún así, no, o sea, no hablo de evacuar a la gente en ese momento, eso me queda claro que se hubiera hecho un desmadre, pero sí pudiste haber suspendido el partido, pues, en el peor de los casos, incluso momentáneamente, ¿no? En lo que calmabas el pedo, pero aquí les valió, o sea, yo sí siento que fue con una intención de indiferencia, güey, más que de otra cosa. O tal vez no fue indiferencia y simplemente fue estupidez de no saber cómo actuar, porque el que dio la orden de cerrar la entrada, pero cerraron todo, ¿no? O sea, si no Digamos que cerraron la parte final del túnel, que es ya como el acceso la al entrada. estadio, pero Ujú. no cerraron el acceso de la calle, o Sí, sea, sí, sí. O sea, hicieron un embudo, güey, sí, tal cual. sí, 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 Y el que tomó la decisión de cerrar era un la pendejo. puerta fue un pendejo, güey, o sea, totalmente, ¿no? Entonces, y nunca se supo que hubiera, o sea, investigué, chequé periódicos, chequé como varias cosas y al menos yo no encontré eh, que se le haya atribuido a alguien, vaya, que hubiera un responsable legal por dicha pendejada. Pero, pues, No, volvemos al y punto. y Esto y habla de y cómo estaban las cosas en materia de seguridad y en materia de protección civil en ese entonces. deja tú el 85, o sea, sigue pasando esto, güey, y Pues pasó en en el el Corregidora. News Divine, güey. No, y Este, también hablando de estadios, recientemente en el Corregidora, en Querétaro, hace 3, 4 pero años, ese fue más un tema de una barras, o sí, sea, creo que es pero diferente el contexto. ahí te va, se habla aquí de ocultamiento de cifras en este Ah, caso, claro, sí, 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 en eso la y eso va a existir y siempre, va a güey. seguir pasando acá, Sí, pasó sí, acá, sí. güey. O sea, el desmadre que se armó, hay videos, hay fotos, y reportaron creo que 2 o 3 personas muertas, güey, es como Sí, de: claro, "Estás siempre te mamando". van a ocultar el menor cagadero o te van a reportar el menor cagadero posible. Pero sí, sí, justo como que, no sé, no cabe en mi cabeza, Tanta o sea, sí pendejez. sé por qué lo hacen, obviamente, pero, yo no me dimensiono el qué huevos hay que tener para hacer eso, ¿sabes? Pero Ujú. bueno, y sí, te decía en comentarios de YouTube, mucha gente dice: "No, es que mi abuelo o mi papá estuvieron en ese pedo", y dicen que sacaban bolsas y bolsas. O sea, sí, ahí definitivamente ocultaron muchos fallecidos, y el saldo oficial fue totalmente menor al que realmente sucedió. Siempre pasa eso, pero Pero bueno. bueno, y justo ligando este tema, del túnel 29, que ya hoy en día tiene una connotación paranormal, pues vamos a ligarlo con un par de cosas, en el siguiente nivel de profundidad de este iceberg, que ya tienen que ver con temas paranormales que han sucedido en CEU. De estos hay muchos, o sea, si quieren, y si les está gustando el episodio, no sean malitos, denle like y comenten, de: "Oigan, queremos segunda parte", para que la hagamos, porque definitivamente hay mucho material y hay muchas historias que les podemos traer acá en Noches de Terror sobre CU. Y la primera de ellas está bien interesante, de hecho, la encontré en un comentario de un video justo de otro iceberg, de un canal que se llama Proyecto Gato Negro. Muchísimas gracias también de ahí tomé como algunas referencias, em, de una chica que le pasaron ahí como, o les pasó más bien, porque eran varias, algo bien interesante, y si quieres ahorita lo analizamos. Les voy a leer la historia que dice así:
Un grupo de amigas salía de la Facultad de Filosofía y se dirigió al quinto piso de la Biblioteca Central. Al terminar, tomaron el elevador para descender y al llegar al cuarto piso, el elevador se detuvo. Las puertas se abrieron solas. No había nadie esperando para entrar al elevador, pero en el descanso de las escaleras vieron a un hombre parado completamente inmóvil, observándolas fijamente desde la penumbra. El hombre no se subió, las puertas se cerraron y siguieron bajando. Lo aterrador ocurrió tan solo unos pocos segundos después. El elevador se detuvo en el tercer piso, es decir, el piso siguiente hacia abajo. Las puertas se abrieron nuevamente y ahí nuevamente estaba ese hombre, el mismo y en la misma posición en las escaleras mirándolas. El pánico se apoderó del grupo y cualquiera que conozca esas escaleras de la Biblioteca Central sabe que son pesadas y grandes, no se bajan en una cuestión de segundos y tan rápido como para ganarle al elevador. Tendría que haber corrido frenéticamente, pero este sujeto no estaba agitado, no sudaba y su respiración aparentemente era tranquila. Simplemente estaba allí esperando. Apretaron obviamente con mucha desesperación el botón de cerrar puerta, sintiendo que esos segundos eran eternos bajo la mirada de aquel sujeto, hasta que por fin las puertas que las protegieron las ayudaron a salir y a terminar en la planta baja, para nunca más volver a ver a ese hombre. ¿Cómo ves, güey? O sea, Son cosas bien extrañas y bien peculiares que pasan. ¿Y qué te puedo decir, güey? Yo ya he contado 2 o 3 veces la historia parecida a esta donde vimos una persona que no tenía sentido hacia dónde había corrido, güey. sí, 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 sí. Pero en este caso y lo más tétrico, lo más macabro es que las estaba La viendo. estaba O sea, viendo. tú viste una sombra, ellas Sí, vieron a alguien totalmente real, si así lo quieres manejar, y no tuvieron como que mucho que hacer, porque también toma en cuenta que estás en un elevador, o sea, no hay mucho para dónde ir, dónde hacer. Él estaba enfrente, entonces, yo creo que, o sea, no me imagino esta escena, pero sí, si me llegara a pasar, estaría muy asustado con ello. Y bueno, vamos con la siguiente. Yo creo que esta ya algunos de ustedes la conocen. Es como literalmente hasta generacional, güey. Se transmite de generación en generación allí en la UNAM. Es de las historias más conocidas y pues también al mismo tiempo probablemente es una de las más inquietantes de todas las que se hablan aquí, porque rompe una de las reglas de oro del terror. Esto no sucedió en un sótano, ni en la madrugada, ni en la noche, ni con poca gente, sino que sucedió prácticamente a plena luz del día en el mismo corazón de la ciudad universitaria de la UNAM, específicamente en las islas. Esto sucedió hace algunos años con un grupo de la Facultad de Psicología. Era una tarde tranquila, como cualquier otra, de esas donde los estudiantes se tiran en el pasto a leer o a comer. La clase de este grupo decidió salir del aula para realizar un ejercicio de Gestalt, que es una dinámica de introspección y de liberación emocional guiada por una profesora. Se sentaron en el círculo sobre el pasto cerca de la zona de filosofía y cerraron los ojos para comenzar a seguir las instrucciones de respiración de la maestra en este caso. Todo iba bien hasta que el ambiente cambió de manera drástica. No fue algo visual, fue algo térmico. Los estudiantes que estaban ahí cuentan que de repente en el centro del círculo se sintió un frío seco, antinatural para una tarde de primavera. Fue entonces cuando una de las alumnas, una chica que pues todos catalogan como tímida, como que casi nadie hablaba con ella, a la cual para efectos de esta historia la llamaremos Andrea, comenzó a temblar.
Al principio pensaron que estaba llorando o liberando emociones reprimidas siendo parte del ejercicio. Sin embargo, el llanto en ese momento se transformó en una risa baja, pero ronca también al mismo tiempo. Y cuando la profesora se acercó para contenerla, Andrea levantó la cara. Sus compañeros, horrorizados, juraron que sus facciones habían cambiado, que se veían rígidas como de una máscara de cera y que sus ojos estaban completamente en blanco. Entonces, bueno, y volcados hacia atrás. Pero lo peor, fue la voz que empezó a salir de ella misma, de su garganta que, pues, vaya, es una garganta fisiológica y anatómicamente de mujer. No había manera de emitir una voz así de ronca, de gutural. Y sobre todo, y lo que más sacó de onda a los compañeros es que la describen totalmente como una voz masculina. Y obviamente esto heló la sangre de todos los presentes. Esa cosa no gritaba incoherencias, comenzó a señalar a sus compañeros uno por uno y lo que decía no eran insultos al azar. Empezaba a revelar secretos íntimos de los compañeros, abortos ocultos, odios familiares y cosas que pues entre los compañeros de la facultad nadie podía saber. El pánico se apoderó del grupo. Algunos querían correr, otros estaban totalmente paralizados y la profesora, entendiendo que eso ya no estaba en los libros de texto y en la ciencia que ella conocía, dejó la psicología de lado. Se dice que tuvo que intervenir usando oraciones y prácticamente realizar un exorcismo improvisado frente a la mirada atónita de quienes pasaban por las islas. Fueron algunos minutos eternos hasta que el cuerpo de Andrea se desplomó definitivamente en el pasto. Allí inerte y tras algunos minutos despertó. Cuando despertó, ella estaba confundida, le dolía todo el cuerpo y no recordaba absolutamente nada. Después de controlar la situación, la facultad manejó esto como un brote psicótico severo, no lo manejaron y obviamente no había manera de manejarlo de diferente modo. Entonces, pues hasta ahí quedó esa incidencia, ese caso, pero sí, posteriormente y después de eso, se convirtió en una leyenda urbana. ¿Cómo ves, Eric? El segundo caso de exorcismo que hablamos de la UNAM en menos de 3 meses Y aquí los 2 en la en facultad de psicología. psicología, güey. No Sí, sé cómo sea, digo, no soy psicólogo, no sé sus clases en qué estén enfocadas. Estaría bueno ahí, si alguien ha estudiado en la facultad de psicología de la UNAM, pero, no sé, me llama mucho la atención que los 2 casos que conocemos, sean reales o no, pero existen estas historias, el por qué podrían suceder, güey. O sea, ¿qué es lo que lleva a que alumnos de esta facultad terminen en situaciones así? güey, deja todo eso. Es la segunda historia que escucho en poco tiempo, relacionada a algún tema de comunicación, posesión, llámale como quieras, de alguna entidad a través del Gestalt. Tiene Ajá. poco que escuché otra historia, pues, medio parecida, o sea, no era una posesión tal cual, pero fue una persona que entró como en un trance mal pedo, donde vio cosas que no logra explicar y cosas así, güey, está denso. Y que te digan, fue algo que platicamos con Zamudio, que estas entidades les gusta sacar trapos muy, muy sucios y muy profundos. Imagínate que, para variar, a ver, cuando están haciendo un exorcismo, lo aplican en un entorno medianamente seguro, y digo medianamente porque, pues, lidiar, seguramente con este tipo de entidades, ya de por sí es un riesgo bastante alto, pero vaya, son pocas personas las que están presentes y en teoría todas estas personas están preparadas, mentalmente para recibir este tipo de información, que supongo no ha de ser, cosa fácil, pero vaya, hay una preparación de por medio.
pero que lo hagan así o sea, al lado de tus compañeros, improvisadamente, o sea, en el momento y en el lugar en el que menos te lo esperas, yo creo que eso sí te pasa a dar en toda la madre y seguramente te deje una secuela, pues, no sé si emocional, no sé si, Deja tú eh, lo emocional, güey, de seguramente a miedo, partir de ese güey. momento te empiezas a cuestionar toda tu propia existencia, güey. ¿Y quién te está viendo todo el tiempo, güey? Sí, O sea, porque por algo saben las cosas. Digo, no sé si tienen la capacidad de leer la mente o si te están viendo todo el tiempo, pero no mames, o sea, a mí sí me daría mucho, mucho, mucho miedo, güey, porque no, o sea, me sentiría totalmente vulnerado, güey, así inseguro todo el tiempo, 24/7, 365. Entonces, muy cabrón. Y digo, tal vez esto esté ligado un poquito, por ahí se hablaba mucho, y si quieren lo dejamos para una segunda parte, pero que en las bibliotecas de la UNAM hay mucho ocultismo, güey. Hay mucho libro, mucho título de ocultismo que tienen ahí entre sus colecciones de brujería, de hechicería, de demonología. Entonces, saquen, bastante interesante, güey, sí. saquen, Sí, saquen. sí, sí. Pero bueno, Alex, ¿te late si avanzamos al siguiente nivel y me voy a permitir traer al invasor para hablar de este siguiente tema? Cada que hablemos de estos temas voy a sacar al invasor, güey, aprovechando que lo tengo aquí. ¿Estás de acuerdo? Órale, va. Ya, no vamos a hacer como los podcasts que se ponen su gorrito de aluminio. No, acá se va a presentar el invasor Ya cada que les hablemos. traemos directamente a los proveedores de estas historias y relatos. Es correcto, uno de los protagonistas. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los casos que por lo menos a mí en lo personal, güey, me han impactado más cuando supe de su existencia. De hecho, este caso tiene, no es broma, por lo menos 3 años que he querido hablar de él. Desafortunadamente, creo que no hay suficiente información, suficientes cosas corroborables para poderle hacer un episodio completo. Pero Alex, no me dejarás mentir. Este caso tiene rato que quiero que hablemos de él. Sí, y además está bien interesante por la fecha, güey. O sea, la fecha en la que ocurre, cuadra muchísimo con muchas cosas, con el final de la Segunda Guerra Mundial, con el OVNI de Roswell. Entonces, no sé, güey, está muy interesante definitivamente este tema. Es correcto, pero pues bueno, vamos con el caso Shitle o el OVNI de la UNAM. Para esto tenemos que regresar el reloj a la década de 1950. Ciudad Universitaria apenas era un proyecto, un sueño de modernidad que se estaba levantando sobre el hostil terreno del Pedregal de San Ángel. Cientos de obreros dinamitaban y picaban la roca volcánica día y noche, pero en una zona conocida como La Cantera, los picos golpearon algo que no era piedra. La leyenda del caso Shitle cuenta que, bajo toneladas de lava solidificada, los trabajadores desenterraron objetos metálicos de formas imposibles y un manuscrito en un idioma que ningún académico pudo identificar. No eran reliquias prehispánicas. Se dice que la pieza central era un disco, una estructura con forma de platillo que había estado esperando ahí abajo mucho antes de que nosotros llegáramos. El hallazgo fue tal que no se llamó a la policía, sino al ejército mexicano. La zona fue inmediatamente cercada, los trabajadores desalojados y el silencio impuesto a punta de rifle. Todo vestigio fue retirado en camiones militares y la excavación se llenó de concreto, borrando la evidencia para siempre, o eso creían. Años después, en nombre de Rubén Salazar, un periodista chicano conocido por no tener miedo, empezó a sonar en los artículos de inteligencia. Se rumoreaba que Salazar había conseguido lo imposible: fotografías y documentos del hallazgo en Ciudad Universitaria. Pero la verdad tiene un precio. En agosto de 1970, mientras cubría una marcha en Los Ángeles, Salazar fue silenciado por un disparo en circunstancias más que sospechosas. ¿Fue un accidente o fue el costo de saber qué es lo que realmente duerme bajo los cimientos de la ciudad universitaria? Quizás por eso, hasta el día de hoy, ciertas zonas de la reserva ecológica siguen restringidas, protegiendo, un secreto de hace 70 años. Güey, esto no es mentira. Hay zonas de la reserva a la que no puedes accesar.
están totalmente prohibidas. Hay fotos, yo he visto fotos de periódicos del ejército ingresando a estas zonas. Eso ya eh, está raro, güey. O sea, yo te diría, a ver, es una cantera, es o sea, un volcán al final del día. Bueno, los restos de lava de un volcán es peligroso, te puedes caer, te puedes matar, pero ya que entre el ejército, güey, en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde no dejan pasar a la policía ni a que se lleve a pinches narcotraficantes, güey, está muy extraño. hay otras leyendas, otros testimonios, güey, de gente que dice que en ciertas ocasiones han visto a gente trabajando dentro de estas zonas prohibidas, pero con trajes especiales. Ok. Eso no sé qué tan cierto sea, güey, pero pues ahí está también la duda, pues el misterio, güey. Obviamente jamás sabremos si es cierto o no, pero, güey, es una de las cosas que más me gustan, uno de los casos que más me gustan de esto, de estos temas de ovnis y así. Sí, está bastante interesante. Y el hecho de que, pues, un periodista haya sido asesinado por supuestamente haber tenido en su posesión documentos y material referentes a este tema todavía le da un toque más de misterio. No, o sea, creo que es un poquito tonta mi pregunta, sé lo que me vas a responder, pero ¿tú genuinamente crees que, o sea, ya dejando el tema noches de terror, así tú, Eric, crees que este pedo es real? Sí, sí, a ver, ya lo he dicho varias veces, güey. Eh, yo sí soy del I want to believe, o sea, es, le pone saborcito a la vida, a estos temas. Y ahorita que hay un debate bien cabrón con lo del 3 y Atlas y todo esto, que mucha gente está, pues prácticamente hasta crucificando y demeritando el trabajo de Avi Loeb, que es digamos que el científico que está como detrás de todas estas suposiciones de que es un visitante interestelar y todo esto, se olvidan de que la ciencia nace de, de lo desconocido, de estudiar lo desconocido, de proponer cosas que por más locas que suenen, pues si no son, qué bueno, pero ya te impulsó a investigar. Eh, a Galileo casi lo queman, prácticamente lo mataron por decir que la Tierra no era plana, güey, y No, hoy creo que se... no lo mataron, pero No, 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 sí, o no, sea, o sí lo sea, estaban persiguiendo, sí lo ajá, persiguen, ajá, ajá. no excomulgaron, lo apartaron de la sociedad, güey, y le decían que estaba loco y todo esto, y hoy se sabe que tenía razón, y ha Sí. pasado lo mismo con muchas otras personas, güey. Entonces, obviamente no todo lo que se supone va a ser cierto, pero, pues, es parte importante de la ciencia el tener esa curiosidad, esa chispita de buscar cosas que aunque suenen locas, pues, puede que sean probables y puede que no, y si no son, no pasa nada. No, pero está chido, así como en el San Andreas, ¿no? De, güey, Ujú. vamos a buscar el ovni, güey, de San Fierro, güey, o algo algo así. Aquí sería, vamos a buscar el ovni de la UNAM. Es que aparte de todo, lo he dicho muchas veces, güey, también es bien egoísta pensar que somos la única forma de vida en el universo. No, pero, o sea, eso me queda claro. O sea, es muy, deja tu egoísta, es pendejo. O sea, por pura probabilidad, eh, obviamente bajo el supuesto de que lo que nos han dicho, es que también ese es otro pedo, güey. Yo sí o sea, no es que me cuestione y no quiero parecer aquí el loquito, pero, güey, ¿has viajado al espacio? Pues no, porque no tenemos ¿Y las... qué tal si, no sé, güey, acá ya estoy sacando mi teoría conspiranoica, pero qué tal si el gobierno o los gobiernos de todo el mundo se pusieron de acuerdo para decir, no, es que vamos a inventarles a estos güeyes que existe la galaxia y el universo, porque, no sé, o sea, es una pendejada lo que estoy diciendo, pero bajo el supuesto de que yo soy agnóstico, pues también no puedo creer al 100% porque no he visto, pero yo confío en todo lo que se sabe, en toda la ciencia. O sea, sería muy tonto también de mi parte no hacerlo siendo que soy ingeniero,
pero sí, justo, o sea, no estamos solos, o no, si lo que dicen sobre el espacio y sobre la galaxia, no mames, es infinito prácticamente, entonces la probabilidad de estar solos es Ahí es donde prácticamente te cero, dan güey. ahí es donde te das los madrazos de realidad de Que que es muy no conflictuante, güey, o no sea, representas nada, güey. sí, 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 pero vaya, lo que me lleva a preguntarme con todo esto es, ¿qué probabilidad hay de que una nave espacial se haya estrellado en el Pedregal de San Ángel antes de que fuera la UNAM? No sé, güey, o sea, Oye, y es que esto pudo haber pasado antes de que siquiera nosotros sí, o sea, en la época prehistórica, ujú, ¿no? O sea, sí, seguramente nuestros antepasados vieron ahí una luz y dijeron: "Ah, no mames, una estrella, güey", pero era un ovni. Esa es una muy buena pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esa madre ahí? ujú. O sea, eso es una muy buena pregunta. Hay una película que lo explica, se llama Transformers de Michael Bay, güey. Okey. Pues sí, 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 o It, güey, ¿no? O sea, digo, me acabo de aventar o sea, en el libro ya se sabía, pero, creo que me entendiste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pasemos al siguiente tema. De hecho, ya aquí las cosas se están poniendo astrales. Ya se va el Te güey, invito a ¿eh? que no te lo quites, güey. No, te No, ¿me lo dejo? ¿Me lo pues es dejo? que, güey, viene el tema, físico cuántico más interesante de la UNAM, güey, o que últimamente se volvió parte, o sea, vaya, ya es un tema viejo, pero últimamente fue el boom referente a este tema. Gracias a Noches de Terror. Y, pues, es que sí, güey, o sea, después de Leyendas Legendarias, creo que fuimos o sea, los segundos en hablar aquí en México de este tema, o sea, fuera de bromas. Ujú. Entonces, pues sí, estamos hablando de Jacobo Greenberg y de las investigaciones que hacía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto ocurrió a principios de los 90 entre, pues, clases de conductismo, estadística, matemáticas, etcétera. Y en la Facultad de Psicología de la UNAM existía un laboratorio distinto, muy distinto a los demás. Uno que, por cierto, incomodaba a los académicos más conservadores. Allí, rodeado de cables, osciloscopios y jaulas de Faraday, un hombre de bata blanca intentaba hacer algo imposible de pensar. El doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, perdón, está muy difícil ese apellido, no es común, no buscaba curar la depresión ni estudiar el comportamiento de las ratas. Él usaba los recursos que le proporcionaba el gobierno y la Universidad Nacional para demostrar que la realidad que vemos es en realidad una ilusión, una holografía creada por nuestra mente para interactuar con el espacio. Sus alumnos cuentan que en ese laboratorio sucedían cosas que desafiaban la física, personas que sentían lo que otra sentía en una habitación totalmente aislada, cerebros que se sincronizaban a distancia como si estuvieran conectados por una especie de Wi-Fi invisible. Greenberg estaba a punto de romper el paradigma de la ciencia moderna. Estaba a un paso de demostrar que todos somos una sola conciencia. Pero en diciembre de 1994, justo cuando su teoría pues estaba por alcanzar los puntos más interesantes dentro del estudio de la teoría sintérgica, pues él desapareció. Simplemente se borró, no hubo un cuerpo, no hubo una carta de despedida, ni rastros de salidas en fronteras. Simplemente el hombre se desvaneció de la faz de la tierra. El hombre que intentó hackear la realidad aparentemente fue absorbido por ella. Ahorita platicamos de eso, pero básicamente, y para ponerlos un poquito más en contexto, Greenberg fundó y dirigió el INPEC, cuyas siglas significan Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el cual operaba pues dentro y con el apoyo de la infraestructura de la Facultad de Psicología de la UNAM, y tenían un laboratorio de hecho en el Ajusco. También es vital comentar que no era esta persona un improvisado, no era cualquier pelele que hoy en día tal vez te quiera vender alguna idea.
lo cual también lo hace interesante y si quieres ahorita nos echamos un round, Eric, respecto a eso, pero pues era un doctor que tenía sí, vaya, y valga la redundancia, un doctorado en el New York Medical College y era un neurofisiólogo bastante respetado y conocido. Eso le daba validez obviamente a sus locuras y la UNAM le permitía investigar porque seguía el método científico riguroso a su manera, pero pues sí, tocaba mucho el tema de cosas esotéricas. Como bien ya lo comentamos, su objetivo era comprobar la teoría sintérgica. Él creía que el espacio no estaba vacío, sino lleno de una red de información a la que llamó el látiz o látice, no sé cómo se pronuncie, pero él Látice, pensaba, látice con E, según yo sí. ok, él pensaba que el cerebro humano no creaba la realidad, sino que simplemente la decodificaba y pues era solo una pequeña parte de esa látice. Quería también demostrar que los chamanes mexicanos como Pachita no hacían magia, brujería o cualquier otro tipo de pues de estas cosas esotéricas, sino que tenían en realidad la capacidad cerebral de modificar la Matrix, así vamos a llamarle, a voluntad alterando la realidad física y buscaba la explicación a estos milagros. Básicamente, y la pregunta del millón, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo hacía sus experimentos? Bueno, ahí les va. En primer lugar, tomaba a dos personas y los ponía a meditar juntos para poder crear esta conexión empática. Posteriormente, los separaba en cámaras de Faraday, los cuales, y a grosso modo explicándolo, son cuartos blindados electromagnéticamente. Esto obviamente en habitaciones totalmente distintas. A una persona le aplicaba un estímulo, era un flash de luz y su cerebro comenzaba a reaccionar. Después, y la parte increíble era que el cerebro de la otra persona que estaba en otro cuarto y que no estaba viendo la luz, registraba exactamente la misma reacción cerebral en el electroencefalograma que estaba teniendo la otra persona al mismo tiempo. Esto sugería que el tema de la telepatía o de esta conexión invisible, vamos a llamarla así, pues era prácticamente una realidad, ¿no? Y lo podían comprobar con todo este laboratorio y y toda esta infraestructura. Perdón, güey, ya hablé mucho, pero sí, ¿cómo ves, güey? Hay muchas cosas interesantes, muchas otras cosas que sí concuerdo con muchas personas que dicen, güey, es que eso, pues la neta era charlatanerismo. Hoy en día la imagen de cuando tratamos el episodio de Jacobo Greenberg, por ahí lo tienen, el episodio número 100 con Mundo Creepy, pues realmente era todavía un misterio. De hecho, creo que todavía no, o tenía poco tiempo que había salido su documental. Hoy en día ya Ándale, es por una esas figura fechas. totalmente polarizada, si así le quieres decir, o sea, hay gente que cree que sí, sus estudios sí tenían sentido de ser, sí eran verídicos, y hay otra gente que piensa que es o fue un charlatán. Lo que no deja de ser curioso es el tema de su desaparición. Básicamente, pues se habla por ahí, de hecho también desapareció su pareja, que todo apunta a que fue un agente de la CIA, güey, en realidad. Y no sé, o sea, no sé si quieras retomar aquí el tema con algo, Eric, porque no, es un Mira, tema muy complejo que si no. yo creo que hablamos de la desaparición y de todo eso, yo creo que nos vamos a aventar otra hora. Digo, ya de por sí es un episodio largo, no quiero acabarlo ya, pero, o sea, nos podemos aventar otra hora hablando de eso. Aparte, no traemos la información aquí como bien Sí, a la detallada para mano. hablar Ujú. de eso. Pero, a ver, güey, yo cada vez, y hablando de mi experiencia y de mis creencias y todo esto, cuando empezamos el podcast, yo me consideraba, igual que tú, agnóstico y todo eso. Cada vez creo un poco más en ciertas cosas, un poco menos en otras, pero algo bien curioso, y aquí te lo pregunto,
¿Tú has tenido una experiencia en la que, por ejemplo, de repente estás pensando mucho en una persona, X persona, que de repente tienes años de no saber de ella, que no sabes ni por qué te acordaste de ella, y de repente traes así como la espinita, o sea, tienes cero contacto con esa persona. Ujú. De repente, güey, por alguna extraña razón, comienzas como a pensar demasiado en eso, y no sé, güey, de repente un mensaje o te la encuentras o lo que sea, como súper raro, güey, después de años de no eh, hablar con esa persona, o también de repente como que estás esperando una llamada importante y estás como mucho con el pendiente y te llaman en ese momento. Sí, o pensando en una canción Ajá, y alguien la pone. Fíjate, apenas, y no quiero figurar, güey, o sea, no es de: "Ay, fíjate que a mí también me pasó", pero literalmente hace poquito me pasó algo bien raro. Hay una chica que conozco que trabaja cerca de donde yo trabajo. No sabría explicar exactamente cómo fue que sucedió, pero, básicamente fue de este día que te digo que bajé y casi se matan unos carnales ahí ajá, en la moto. Bueno, caminé y de regreso pasó una ambulancia, en moto de la Cruz Roja y después la ambulancia grande. No sé, mi mente inmediatamente me hizo como pensar en esa persona, o sea, como que me dijo: "No sé, ¿y si le pasó algo?", ¿sabes? Y, o sea, creo que ese fue el catalizador de ese pensamiento, la ambulancia. Y le mandé mensaje: "Oye, ¿todo bien?". Y digo, afortunadamente no le había pasado nada, pero sí me dijo: "Es que me está doliendo bien cabrón el cuello", y fue como de, okey. O sea, como que sí mi instinto se prendió como para ver si esta persona estaba bien, y estuvo raro, digo, no es algo impresionante, sorprendente, pero sí entiendo el punto al que quieres llegar, que de repente tenemos esa conexión, este, justo con personas o con situaciones. Y bueno, se me pasa a decir que justo pensé en esta persona porque la ambulancia iba literalmente trabaja cruzando 2 calles, güey, ajá. entonces iba hacia allá, entonces dije: "No mames, pasó algo", y sí, entonces, muy raro el asunto. Pero sí, o sea, sí me hace sentido, por ejemplo, lo platicábamos, ¿no? En ese episodio, el sentido materno, el que las mamás de repente tienen este chip, este sentido de que: "Oye, le pasó algo a mi hijo", y muchas veces sí aciertan, ¿no? O saben que sus hijos andan mal, o sea, como que cachan luego, luego, sin tener que preguntar cómo está la cosa. Entonces, sí, me hace mucho sentido que Que esta todo esté conexión conectado, todo está invisible esté conectado. conectado, claro, sí. Sí, sí, sí pasa, sí pasa. Y, güey, o sea, también en mucho el tema de manifestar cosas y así, a mí se me hacía una mamada. No, a ver, no creo al 100% en eso, pero, ay, güey, o sea, he tenido experiencias donde a veces como que traigo mucho en la cabeza ciertas cosas y de repente se empiezan a dar por, no sé, X o Y situación y cositas así. Entonces, cada vez creo más en ese tipo de cosas, güey. Y justo es lo interesante y parte de lo de este proyecto, ¿no? El sembrarte justo dudas y cosas así de ciertas cosas que pues, puedes ir viendo y comprobando tú mismo. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, tema complejo y ahí disculpen si nos medio extendimos con eso, pero es que sí es un tema muy, muy complejo, muy interesante. Hay un episodio de Noches de Terror que lo explica medianamente y también hay un documental. Entonces, digo, el documental está como muy dramatizado, pero si no lo han visto, si no saben mucho de ese tema, les recomendamos que Creo que se incluso llama La como desaparición del doctor Grimberg, ¿no? ujú. Como entretenimiento, vaya, es muy bueno, pero, pues sí, o sea, es un caso, o sea, real, tal cual. Y pues bueno, Eric, Ahora sí vamos ya se va con este güey. ahora sí ya se va ese. Pues vamos con el último tema, Eric, de este iceberg. No sé si gustes echártelo, por favor. Perfecto. Pues para terminar, vamos a hablar con algo súper real y vamos a hacer también mención ahí a uno de los episodios más recientes de Noches de Terror. Creo que es el
episodio anterior a este, ¿no? Que hablábamos un poquito también Sí, de y en el de Stan también ajá, platicamos con Tristan, ahí platicamos de este tema. ujú. Pero, pues, bueno, vamos a hablar de los cuerpos de personas desaparecidas utilizados en la UNAM, que prácticamente podríamos estar hablando de una red de tráfico de órganos, ahí de ciertas especialidades médicas. Yo creo que la más sonada aquí es la odontología. Y pues hemos llegado al fondo de este primer iceberg de la UNAM. Aquí la oscuridad no es sobrenatural, es burocrática y fría. En los pasillos de la Facultad de Medicina hay una leyenda urbana tétrica. Esta menciona que durante años, en los alrededores de Ciudad Universitaria y el sur de la ciudad, existió una práctica silenciosa que convertía la tragedia ajena en un insumo académico. Se cuenta que muchas de las personas en situación de calle, aquellos olvidados por el sistema que fallecían en la vía pública por hipotermia, inanición o enfermedad, no siempre llegaban al forense para esperar a una familia que quizás nunca vendría. En ocasiones eran recogidos directamente, cuerpos que pasaban del asfalto frío a la plancha de acero sin trámites intermedios. No eran crímenes de sangre, sino de indiferencia. Eran los nadie de la ciudad, personas cuya existencia se borraba para convertirse simplemente en material biológico. La leyenda dice que si morías solo y cerca del campus, tu destino no era una tumba, sino una clase de anatomía. Históricamente, la ley permitía, y en ciertos casos aún lo permite, que instituciones educativas reclamen cuerpos no identificados o no reclamados del Servicio Médico Forense, el CEMEFO. En un comentario de un video de Proyecto Gato Negro, una chica comenta que en efecto ella sabía que algunos cadáveres eran obtenidos de fosas comunes, pero que dejaron de aceptar este tipo de cuerpos debido a que un alumno resultó ser el familiar de uno de esos cadáveres. Esa persona llevaba tiempo desaparecida. Sí, justo. O sea, imagínate entrar a una clase de anatomía o no sé, o sea, vaya, no sé en qué clase vean, eh, creo que es en los primeros semestres incluso, ¿no? Que tienen contacto como con estos cuerpos disecados, pero imagínate entrar a una clase y que el cuerpo que está en la plancha es, no sé, güey, de tu tío o de tu papá que llevaban años Ujú. sin ver. O sea, ese shock ha de ser impresionante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, a ver, vamos a hablar ahora de cómo donar tu cuerpo legalmente en la UNAM hoy. Sí, por si Tutorial, quieres aportar y tutorial no for que dummies. recojan gente indigente, güey, o gente que está desaparecida, hoy en día puedes iniciar un trámite para que si tu cuerpo obviamente aplica cuando, pues, ya no estés en este mundo, lo puedan utilizar con fines de investigación y fines de, académicos, básicamente. Ujú. Entonces, aquí les va el tutorial for dummies. Es importante mencionar que hoy existen candados éticos estrictos a través del programa de donación de cuerpos, PDC, de la Facultad de Medicina. Necesitamos hablar aquí de la voluntad anticipada, que debes registrarte en vida. No pueden tomar tu cuerpo solo porque sí. Se necesita también el consentimiento de un familiar, y esto a menudo requiere que la familia esté enterada para ejecutar la donación al momento del deceso. Y pues tenemos también varias restricciones. No se aceptan cuerpos de muertes violentas, perdón, como homicidios, suicidios, accidentes graves o que tenga alguna implicación legal, ni cuerpos con sobrepeso excesivo o enfermedades contagiosas como VIH, hepatitis C, entre otras, por seguridad de los estudiantes. ¿Tú donarías tu cuerpo? Pues sí, güey, o sea, voy a estar muerto. No mames, como si me Ya no importara, te, güey. disculpa, ya no te sirve tu riñón, amigo. Sí, sí, o sea, y yo siempre lo he dicho, si mi o sea, si llego digo, no soy la persona más sana, pero si yo llego a fallecer en una situación trágica, pero en la que mi cuerpo quede completo, güey, y alguno de mis órganos sirva, sin pedos denle, güey, o sea, no tengo absolutamente ningún problema con ello. Igual si, no sé, mi mamá o bueno, no sé, o sea, dependiendo de cómo y cuándo muera, pero si mi mamá, mi esposa o mis hijos o no sé quién se vaya a hacer cargo de eso el día que yo fallezca, pero si lo ven pertinente donarlo, que digo, en este caso tendría que iniciar yo el trámite, ¿no? Ujú. Pero, o sea, no,
por el momento no se me pasa hacerlo, ya veré después en el futuro, pero si en ese momento como que le ofrecen, oye, ¿no te interesa que esté en nuestra escuela tu hijo? Y no tienen problemas, pues no, o sea, vuelvo al mismo punto, voy a estar muerto, güey, entonces hasta chance me vuelven una celebridad ahí, güey, ¿no? En los La laboratorios o momia de algo la así. UNAM. La momia de la UNAM puede ser. Pues, de hecho, con temas así de cuerpos, por ejemplo, como que cada uno tiene su historia, o sea, o sea, sabes que fue un humano. Por ejemplo, yo recuerdo que algún doctor que estaba estudiando en ese momento me contó que, pues, a él le tocó justo, estudiar con el cadáver de un indigente, o sea, tal cual, de un señor indigente. Su cuerpo, pues, al no ser reclamado, el gobierno lo donó y ya todo el mundo lo conocía como el indigente, o sea, como sí, así tal cual, güey, como el indigente. Entonces, Un indigente. te digo que se hace como una especie de celebridad local ahí para los estudiantes. Y en mi caso, bueno, a mí lo que me tocó presenciar fue un bebé en formol, un bebé como de 8 meses que desafortunadamente hace como 40 años no nació. Y sí, o sea, ese bebé llevaba más ¿El de la tiempo que secundaria? yo, el de la secundaria. ¿Te acuerdas de Sí, ese? sí, ¿Te sí, tocó verlo lo también? llegué a ver también alguna Entonces vez. sí tenía una historia también ese bebé seguramente, pero interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 correcto. Y Yo tétrico, o sea, de terror también que tomen cuerpos sin consentimiento, ¿no? sí, no, justo, y yo por eso quiero hacerte una petición aquí especial, si me voy antes que tú, yo quiero estar disperso ahí por la ciudad, si es posible por todo México, pero no quiero que me cremen, quiero que me separen así en cachitos completo y me dejen ahí por varios lados. Ora. Ahí, Esa sería una petición que a alguien de la maña le encantaría cumplirte. o sea, pero ya háganlo ya que me fui, o sea, ya que no, que se aseguren que O no me sea, levanté al pero tercer así día. fresquito o disecado o Al cómo, güey. tercer día, si al tercer día ya no me desperté, güey, me cortan en cachitos y ahí me dispersan por la Ah, ciudad. cabrón, güey, qué pedo. Güey, estaría bien verga salir en todos los periódicos y así. Yo no me aventaría ese pedo, pero bueno, ahí platícalo con tu Es señora, güey, está yo no. está grabado en video, güey, aquí está mi consentimiento. Bueno, pues bueno, Eric, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Noches de Terror MX, en Facebook e Instagram. En Twitter o X estamos como @ndt_mx. En TikTok también por allá estamos, aunque ya no hemos subido mucho contenido por allá. No olviden también unirse a nuestro canal de WhatsApp y recordarles que de hecho también, pues no estamos estrenando, pero ya está disponible todo el material y contenido y episodios exclusivos en el Patreon. Recuerden que con esta suscripción también ayudan a que este proyecto pues continúe sobre la marcha. Van a tener episodios allá de crimen real y de cosas raras sin ningún tipo de censura. De hecho, terminando este episodio, vamos a grabar un video de las cosas o videos o material más inquietantes que hemos visto en internet. Entonces, si ese tema les atrae o les da curiosidad, por allá los estaremos esperando. La suscripción más barata empieza como desde 120 pesos más o menos y la más cara 200 pesos o 190, algo así. Entonces no está impagable y ayuda al proyecto. Entonces, bueno, Eric, no sé si La idea es que si tengas, se suscriben 100 personas, el Alex se salga de chambear, esperemos algún día lograrlo. esperemos que se logre. Me harían muy feliz, pero bueno, Nos vemos la siguiente semana, cuídense, bye bye. bye.